Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es un mundo de papel Y bestias maravillosas y dados. Muy buenas, ¿qué tal estáis, amigos? Ay, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien, ¿Bien? muy bien, muy bien. ¿Bien o bestialmente bien? Bestialmente bien. Bien, me caí. Como nos gusta hilar desde el principio. No, hilamos desde el principio, pim pam, lo de puntada sin hilo para otros. Nosotros, pero a puntada con hilo. Bueno, pues nada, pues hoy vamos a hablar de los bestiarios. Una palabra que nos cuesta mucho trabajo decirla, al menos yo, y podré decir cualquier otra cosa menos bestiario. De Hombre, momento voy un 100% de... Así de momento parece ser que bestiario lo diremos bien, ¿no? Lo diremos bien. También hemos tenido a bien darle al botón de rec Sí. en esta ocasión, porque hace unos minutos íbamos a empezar sin dar al botón de grabar. Y Entonces, previamente hemos empezado a grabar sin micrófonos. Eso es También, una- también. otra. Así nos la gastamos nosotros. pues así es, esto es así y ya está, y ya nos vais conociendo Pues así. cómo nos gastamos. Al menos en nuestra defensa no queremos Patreon ni cosas de esas, al menos. Claro, eso sí. Que si no ya sería rostro, sería. Sí. Además de... Claro, y encima vamos a pagar a esta gente por hacer esto, vamos, no jodas. Además del esperpento que ofrecemos así habitualmente, encima querer cobrarlo. Bueno, pues Pues en nada, pues vamos para allá, vamos con los bestiarios. Pues ¿de qué? ¿Cómo vamos a hablar un poquito de los bestiarios? Pues vamos a contar, lo primero de todo, decir que los bestiarios pues siempre ha sido característico a día de hoy mucho de los juegos de rol, evidentemente. Prácticamente todo juego de rol clásico y no tan clásico tiene su bestiario, su conjunto de bestias, criaturas, animales, monstruos para poder oye, chanfainar en el juego de rol. Claro, es que ya me dirás. Antaño daban experiencia, puntos de experiencia, eran desafíos, ya veremos un poquito toda la evolución, pero el caso es que, oye, bestiario y juego de rol van bastante parejos, Ahí bastante unidos. de la mano. Sí. Pero es que a lo largo de la historia es realmente interesante ver cómo han evolucionado los bestiarios históricos. Sí, evidentemente, porque no solo los juegos de rol hay bestiarios, también hay juegos de rol en la historia, o sea, ya desde años inmemoriales ya se hablaban de las bestias, animales. Y como muchas veces no hay nada más fantastioso, más fantástico, más imaginativo que la historia, que la vida real, que supera la ficción ampliamente. Ya veremos algún Sí, pequeño sí. detalle de estos bestiarios tan bonitos. Como historia algo sabemos, tampoco mucho, pero bueno, Él bastante más que yo. un poquito sabemos. Vamos a hacer esta visión histórica de bestiarios. Pues nada, vamos a hablar primero diciendo que bestiario viene de la palabra bestiarium. De latín, conjunto de bestias o animales. También hay veces que lo he encontrado como Vestuarium. vestuarium, de bestias también, pero la etimología de vestuarium, que suena a vestuario, vestuarium con B, la he encontrado, he podido tirar menos del hilo. Así que pongamos a todo caso que viene bestiarium de bestias. Bueno. Bestia bestiae. Decir, a lo mejor hay alguno que no sabe lo que es un bestiario. Igual deberíamos de decirlo muy brevemente. Bestiario viene a ser una recopilación donde aparecen clasificados las bestias, animales o, bueno, en este caso los juegos de rol, enemigos. Monstruos, criaturas, animales, etc. Justo una recopilación de criaturas. Ordenadas de la A a la Z o como quieras O como ordenarlo. quiera ordenarlas, ¿sí? Por tamaño, por color, yo qué sé. Sí, pues después vamos a dar un ejemplo de cómo Ordenar. ordenaban y Criaturas, clasificaban algunos. Bueno, y va a ser brevemente, porque vamos a hablar sobre los bestiarios o sobre las primeras recopilaciones de bestias, animales que se hacían en la era antigua. Exacto. Y ten en cuenta que después de todo esto hablaremos un poquitín de una selección. Hemos traído bueno, de sí, bestiarios sí. como ejemplos. Ahí tenemos. Unos poquitos. Y a lo mejor sobre la marcha se nos ha ocurrido hacer un... ¿Cómo crear tu propio monstruo? Se nos ha ocurrido entre que dábamos al play y no Sí, dábamos sí. al play y hemos dicho, Oye, vamos a grabar, oye, y si hacemos una sección de cómo crear tu propio monstruo, así sobre la marcha, pim pam, pim pam. Venga. Pim, Que pam, pim, sepáis pam. que esta última parte, la de cómo crear un monstruo, lo vamos a super improvisar. Sí. O sea, a lo que salga, en plan random. Bueno, pues Bueno, vamos para está allá. 5 minutos de presentación cansina. Venga, pues vamos para allá. La antigüedad.
vamos a hablar diciendo que en la antigüedad se hablaba sobre se hizo recopilaciones sobre animales, no sobre bestias mitológicas. Las bestias mitológicas aparecían en la mitología, pero no lo clasificaban como tal. Exacto. Y todo esto se incluye dentro de, tratados naturales. Es decir, los historiadores, geógrafos, naturalistas, que los conceptos eran bastante difusos, iban a hacer sus investigaciones, sus viajes, y hacían tratados sobre cómo es el mundo. Dentro de cómo es este mundo, cómo es la historia natural, metían una pequeña sección sobre animales, sobre criaturas. Bueno, el primero que está así, el primer autor documentado, o eso creemos, uno de los primeros, sí. De los primeros, Heródoto, en el siglo V a.C. Hablamos un poco sobre todo de tradición, digamos, griega. Sí, seguramente habría sumerios, acadios, asirios, que tuvieran una tradición de investigar y naturalista importantísima, pero bueno, lo que nos ha llegado a nosotros, la civilización occidental, es el legado griego, y dentro de este legado, Heródoto es uno de ellos. Hacía viajes, y en sus viajes recopilaba todo lo que se encontraba, incluyendo animales. Y lo que le contaban y todas las cosas, ¿no? Porque muchas veces a lo que le contaban, ¿no? Que hay un bicho en la selva que hace no sé qué. Pues trae para acá. Que me va a quedar precioso. Como si me lo hubiera inventado. Igualico. Luego ya veréis qué cosas graciosas. Aristóteles también fue uno, aparte de hacer todo un mogollón de cosas que hizo, pues también hizo una recopilación, se llama Historia de los Animales, en el siglo IV a.C. ¿Y sabéis por qué hacía Aristóteles tantas cosas? Porque no perdía el tiempo en Twitter. Claro. Se ponía el hombre. Ni hacía vídeos de YouTube. Ni lo veía, ni voy a hacer un TikTok. Voy a hacer un TikTok sobre el motor inmóvil. Pues claro. No. Se ponía el tío allá a currar. Claro, decía, venga, a ver, animal, tú y tú, porque este hombre, la verdad que era gracioso. A la hora de clasificar los animales, tenía su gracia porque... De hecho, Aristóteles hace una clasificación en la que las cotorras y los melones son de la misma clase, porque los dos son verdes. ¿Y razón le falta? Claro, ahí podía haber metido, por ejemplo, a Cthulhu también. Sí, ¿no? A Cthulhu y los melones. Claro, Cthulhu, son verdes. Los son dos, verdes, claro. Y las cotorras. En las cotorras. Eso nos lleva a que toda taxonomía, toda tipología es artificial. Es un modelo para estudiar el mundo que tenemos y poder captarlo más fácilmente dividiéndolo. Pero toda tipología y toda taxonomía es artificial a la fuerza. Bueno, pues ya viajamos un poquito más en el tiempo y nos vamos a Plinio el Viejo, que hace la historia natural. Hay dos Plinios, el viejo y el joven. Hoy sería el viejo, el boomer y el millennial. Ya estamos con Plinio el boomer, Plinio el viejo, el siglo I a.C., su historia natural, que es realmente una de las primeras enciclopedias de las que tenemos, y una de las secciones que usa Plinio es la de animales. Insisto, todavía todos estos casos que hemos visto son de enciclopedias, tratados, libros naturales en los que, pues se meten animales. Y ahora sí, ahora entramos en el primer bestiario como tal, ¿vale? Que se llama el fisiólogo, el Physiologus. Todo lo anterior sería el ejemplo de, el manual que incluye criaturas. Ya el fisiólogo lo que hace es ya tener un bestiario de verdad, un compendio de monstruos, ya se dedica exclusivamente el fisiólogo, Physiologus, a hablar de animales y de criaturas. Hay que decir que no se sabe quién es el fisiólogo, pero oye, el nombre que ha quedado mola. Sí se sabe, el fisiólogo. Es el mismo autor que el Lazarillo de Tormes. Sí. Anónimo. El Lazarillo de Tormes es don Diego Hurtado de Mendoza. Bueno, eso... Eso está en ello. Bueno, anónimo. Vamos a dejarlo con anónimo. El Lazarillo de Tormes y el fisiólogo son la misma persona, que queda más bonito, la verdad. Sí. ¿Y si fuera inmortal? ¿El quién? El fisiólogo, que hizo investigar y luego, como es inmortal, hizo el Lazarillo. Bueno, claro, no. Es que, y muchos más libros. Ha escrito, ¿Y será reptiliano? Por supuesto. Lo tenemos, bueno, que se nos va. Venga, vámonos a... Vámonos a... ¿Y el fisiólogo? Sí. Que era de Alejandría, no sé. En el siglo... Sí.
del 2 al 4, Sí, después más de o menos. Cristo, Ujú. más o menos, ya insisto, no se sabe quién es el fisiólogo, pero su trabajo, que tampoco nos ha quedado el original, todo lo que nos viene del fisiólogo, son de traducciones posteriores, Eso va a es. ser la base de los bestiarios medievales, de los que hablaremos pues, a continuación. Ujú. Bueno, también comentaros que en esta época también se hablaban sobre los monstruos monstruos marinos. ¿Qué estás pensando? Los monstruos maridos. Los monstruos marinos. Ahora que confesar. No. Los monstruos marinos, pues que los creaban nuestros bien queridos amigos los fenicios. Sí, hay quien dice que toda la tradición de no serpientes de mar, monstruos en la costa y esto se lo inventaba los fenicios para proteger sus rutas navales, sus rutas marítimas y comerciales y que no les diera a otro por irse por ahí a explorar por el mar. Efectivamente. Y de ahí, pues muchas. Y esto se lo puedes transportar a la actualidad con muchas otras cosas. Sí. Bueno, pues avanzamos en el tiempo y llegamos a la Edad Media. Pues aquí en la Edad Media pues hay dos características, ¿no? Podemos decir que sobre los monstruos hay dos características. El contenido moral que se le daba a las bestias, a los animales, y después una cosa que es muy graciosa, que es la diferencia entre lo escrito, lo que le contaban, lo escrito y lo dibujado. O sea que eso... Son las dos características básicas de los bestiarios medievales, son esas. Primero, que cada bicho, cada criatura se te cuenta, pero además sirve para darte una lección moral. Ahora explicamos eso. a qué viene esto de la lección moral de cada criatura. Y luego otra cosa curiosa, como decía muy bien Adri, muchos bestiarios medievales se basan en el fisiólogo. Y el fisiólogo fueron varias traducciones. Entonces, alguien traduce el fisiólogo de un idioma a otro y en la traducción algo se pierde. Ya sabéis lo que pasa. Y luego resulta que el monje copista, que estaba copiando, y le daba por dibujar, por iluminar. Y claro, lo iluminaba y dibujaba como quería, porque él no había visto en su vida un cocodrilo o a un elefante. Entonces, entre que la traducción a veces pues era deficiente. Es un poco del teléfono escacharrado. El teléfono A mí escacharrado. me cuentan esto, o estaba traducido de saber quién... Es que, imagínate, un tío iba por ahí, le contaban, hay un bicho, pues lo voy a escribir. Después eso lo traducía otro Menda. Ese otro lo escribía después y después había otro que lo dibujaba, ¿sabes? Ya Y lo traducían cuerno por colmillo o colmillo por pata. Porque a veces Claro, a lo mejor se dice igual un idioma concreto. Sí. Tenía una boca con 5 patas, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Y luego encima el que lo dibuja se lo inventa. Claro. El que lo dibuja, pues ya me dirás. Pero lo que Así salía precioso. O sea, los bestiarios medievales iluminados son una maravilla del arte. Sí. Pero que son graciosos precisamente por ese, el juego del teléfono escacharrado con los animales. Bueno, pues vamos a hablar de bestiarios de la Edad Media. Por ejemplo, el bestiario de Aberdeen. Es uno de los más famosos en el siglo XII. Hay sí. muchos bestiarios, sobre todo son más característicos de Inglaterra y de Francia, lo que es solo bestiario. Pero en España también tenemos no un bestiario, pero sí una enciclopedia donde se recopilan muchas cosas, entre ellas bestias. ¿De qué hablamos? De San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla con sus etimologías, una de las primeras enciclopedias modernas, tiene un montón de libros y el libro 12 lo dedica a bestias y aves, que deben ser cosas distintas. Hombre. Bestias y pájaros, son diferentes. Bestias y pájaros, pero es que yo no sé cómo se te ocurre a ti mezclar Las las bestias y los pájaros. ¿En qué cabeza caben? Claro, es que... Unos buenos metros, ¿no? Demasiado regón me ha parecido que los haya metido en el mismo libro. En la misma frase, ¿eh? Claro. Vamos, Pero bueno, es ofensivo. a ver, hay que pensar que a la Edad Media y que pueden mezclar las cosas así a lo loco y a lo tonto. Ya, como dice, no se la dice, por ejemplo, que sea música, Zetangana, los Beatles, pues en la misma frase. Pues lo mismo pasaba con las aves y las bestias, ya no sé de qué estaba hablando. Bueno, nada de... San Isidoro de Sevilla, etimologías. Sí, Pues ahí efectivamente. tenemos. Bueno, ojo, que no es un bestiario como tal, es una recopilación, ¿vale? Sigue siendo todo recopilaciones. Siglo VI, VII después de Cristo. Y ya empezamos, si os parece bien, con explicar un poquito el contenido moral. Efectivamente. Que tiene su gracia. Como bien decía Arturo antes, el contenido moral es un reflejo de Dios. Es decir, para darnos una lección, Dios da a la naturaleza lecciones, ¿no? Entonces un animal tiene una característica para que nosotros encontremos esa sabiduría moral en cada animal y en cada planta y en cada cosa que Aprendamos de ello. ¿Quién ha hecho el mundo? Dios, ¿no? Esto es así. Eso está claro. Entonces, como lo ha hecho Dios, es un reflejo de Dios el mundo. Y Dios nos enseña
podemos leer el mundo natural como si fuera un libro, como si fuera una ilustración, Eso es. y aprender lo que Dios nos quiere contar. De ahí viene este contenido simbólico, moral, en los bestiarios medievales. Porque muchas veces en la Edad Media uno piensa que no sabían dibujar. No, sí sabían dibujar, pero el dibujo medieval es un dibujo intelectual y simbólico. Y no pensaban esto los animales, ya, pero es que tiene un contenido moral, un contenido moralizante, un contenido distinto a la mera transmisión de la criatura. Es un modo de pensar muy distinto que desde un punto de vista actual, racional y materialista, nos cuesta mucho entenderlo. Sí. Pero no es que sea un pensamiento deficiente, es un sistema de pensamiento muy distinto al actual. Ojo, estos eran pensamientos, insisto, pensamientos que tenían por aquel entonces en la Edad Media. Nada que ver con lo que puedan pensar actualmente, pues la religión actual. Vamos, no vamos a mezclar las churras con las merinas. Entonces, vamos para allá. Pues vamos a dar ejemplos, ¿vale? Yo te digo animales y tú me dices así, aleatoriamente. Aleatoriamente, que parezca que ni nos lo hemos preparado ni nada, ¿eh? No Venga, está por preparado. ejemplo, si yo te digo, ¿qué simbología, qué sabiduría, qué lección podemos aprender de los leones? Pues el león representa a Cristo. Para empezar, dirás, el león, sí, claro, el rey de la selva, reina sobre los animales, Cristo, tiene sentido, pero que tiene más sentido porque no sé si sabéis, seguramente no lo saben, no son biólogos, no sabéis que los leones, las crías, nacen muertas. Es que no tienen ni idea. No lo sabéis. Por favor. Y que Pues es el león que pasados 3 días ruge sobre ellos y los resucita. Resucitan al tercer día. Pues Cristo se queda por Claro, es que eso es así. Pues nada, pues ya os sabéis, chavales. Los leones nacen muertos, el tercer día resucitan por el rugido del papá león. ¿Esto es así? No. Ya está, y fuera. Después, el pelícano. El pelícano, para alimentar a sus crías, se abre el pecho y sangra, y sus crías se alimentan de la sangre del papá pelícano, al igual que Dios ofrece su sangre en la comunión. Otro símbolo de Dios es el pelícano. ¿Por qué hay pelícanos en las iglesias? Sí, porque es un símbolo de Dios. Claro. Sí, es verdad, pues la verdad que no me la había, pues yo siempre he visto aquí en las iglesias a un pelícano aquí así como desangrándose como... ¿Y a qué vendrá? No, ¿a qué vendrá? Pues efectivamente. Pues sí, macho, pues es curioso, hay lo que se aprende aquí con el señor Arturo, ¿eh? Hombre. Venga, otro animal que se me ocurre, el elefante. Los elefantes, criaturas, no tienen apetito sexual. No tienen. No. Asexuales, que diremos hoy en día, pues no tienen apetito, no sienten ese deseo sexual. ¿Qué pasa? Que la hembra, que es muy ladina, la hembra de elefante, le da de comer mandrágora, y entonces ya es cuando pues le entra el ímpetu sexual y bueno, pues cohabitan el elefante. ¿Qué me quieres decir? ¿Que por culpa de la elefanta, el elefante tiene apetito sexual? Hombre, si no pasa a los hombres con el pecado original, ¿por qué no a los elefantes? Insisto, todo esto, perdonad que muchas veces hacemos ese tipo de cosas así de broma, pero no queremos que nadie, bajo ningún concepto, se pueda sentir ofendido. No. Esto es una... por eso lo he dicho yo al principio. Esto es una creencia que se hacía hace años y estamos ya a un nivel y han pasado muchos años como para podernos reír un poquito de... De hecho, sabéis que nos reímos primero de nosotros mismos, o sea, que no es una cuestión que tengamos en quina contra nadie. Pero a lo que vamos, el elefante, ya hemos dicho que además representa la castidad cristiana. El elefante es un animal pues ese encomiable, ya que hay que imitar para que ayude a la castidad cristiana. Las críos solamente, el sexo solo para reproducir. Bueno, y ahora uno que se me ha ocurrido... pecado, degenerado. Bueno, este es el único que nos hemos preparado, que es muy gracioso. Que es la comadreja. La comadreja la más grande. La comadreja, a día de hoy pareciera ser que la comadreja tiene connotaciones negativas. La comadreja en el mundo medieval representa a la Virgen María. Pues fíjate, y siempre que se dibuja comadreja, los dibujos animados, sí, es el malo la comadreja. Pues mira, en la Edad Media era la... ¿Y sabes por qué? Por su curiosa fisiología. Porque la comadreja concibe por el oído y da luz por la boca. Evidentemente es pura y casta porque no ha tenido contacto sexual. Claro. Tú imagínate, ¿no? Allí en la Edad Media, una comadreja que estaba pariendo de verdad, como lo conocemos nosotros. O sea, por la boca te refieres. No, porque si pare por la boca es una comadreja. Ese otro bicho sería otra cosa que no era una comadreja. Entonces, claro, no es una comadreja, es otra cosa. ¿no? Sería otra cosa, una comadrejo, sí. Vete tú a saber. Bueno, pues las hienas, que también son graciosas, que tienen algo en el ojo, ¿no? Tienen una piedra en el ojo, que se llama Jennis o algo así, de ahí viene el nombre del animal, que si te la pones debajo de la lengua te permite ver el futuro, tener ciertas premoniciones.
Y después también, pues, ya bueno, el zorro, el leopardo, que son animales que representan al diablo. El zorro engaña a los animales para comérselos, como el diablo engaña a los seres humanos para coger su alma. Y los animales manchados con los leopardos y demás, con pintas y demás, son símbolo del diablo. No son lisos y preciosos como la divinidad, como las blancas palomas, sino que están manchados y guarros como el diablo. Con lo bonito que son los leopardos, la verdad. Pues sí, a mí me encanta. Yo tengo ahí además 2 gatas en casa, una así manchada, ¿vale? De hecho, a mi sobrino es su animal favorito, el leopardo. Bueno, pues también, aparte de esto, ¿no? Y con esto habrá muchos más animales. Os hemos contado unos ejemplos para que veáis a qué niveles iba. Y yo creo que en este momento... Sí, no, pero primero, espera un momento. Primero vamos a decir que el primer bestiario como tal, en España... Ah, cierto. Lo hace Juan de Austria en el siglo XVI. Se le conoce como bestiario de Juan de Austria del siglo XVI. Ya hemos visto que la tradición de bestiario está más en Francia e Inglaterra que en España. Hasta el siglo XVI no hay un bestiario como tal. A lo mejor había más, pero bueno, nos ha quedado el bestiario de Juan de Austria en el XVI. Y después ha habido mucho más bestiarios, pero comentar si tenemos que mencionar a M.R. James, que al principio del siglo XX hizo el estudio de bestiarios, que hizo recopilaciones, ¿no?, de diferentes bestiarios y... M.R. James, que es un autor de cuentos de fantasmas estupendos, los cuentos de M.R. James, pues también se dedicó a recopilar bestiarios y a clasificar bestiarios en distintas familias de bestiarios. Tampoco vamos a meternos mucho más. Solo un saludo a M.R. James, si nos estás escuchando. Hola, M.R. James. Bueno, pues ahora sí. Ahora es el momento de nuestra pausa friki. Claro. Vamos a ver si recuperamos algún bicho más por aquí. Sí, hay una mosca por aquí. Hay un par de moscas, sí. Ahora contamos cómo son. Espérate que hago... espera. Ahora contamos cómo son las moscas. Venga, pues ahora nos vemos. Pues aquí estamos. Que estamos hablando de que ya somos incapaces de hacer vídeos cortos. Sí, hemos dicho, oye, a lo mejor que el tema de los bestiarios a lo mejor no está para mucho, pues no llevamos ni la mitad del programa. Sí, no, se nos va a alargar. Y mira que al principio decíamos, es que los vídeos no sean más de 10 minutos. 15 a lo sumo, que si no... A lo loco. Somos pesados, si no, ya nos hacemos pesados. Y no, que a la gente le gustan los vídeos largos. Bueno, habrá de todo. Hay gente que igual no le gusta, pero bueno, como nosotros nos pasamos bien haciendo esto, pues... También hay gente que hace penitencia de ver los vídeos. ¡A Cristo, ofrezco mi sufrimiento! Viendo este vídeo. También habrá alguno, oye. Claro. Pues nada, hay de todo. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a hablar ahora de los bestiarios en los juegos de rol, que ya va siendo hora, porque esto es un canal de rol, no sé si te acuerdas. Sí, eso parece, sí. Pues nada, pues vamos a hablar de los bestiarios en los juegos de rol y, bueno, como bien sabréis, muchos de los juegos de rol, pues los bestiarios están incluidos dentro del manual. Exacto. ¿Vale? O sea, tú coges un manual, ya, mira, pues aquí a partir de la página 250 está el bestiario. Claro. Y pum, y ahí te sale. Pero también, aparte de esto, ya es incluso un clásico dentro de un determinado juego, el poner el bestiario aparte de lo que es el manual. O incluso, si ya ha venido un poco dentro del manual, hacer además más bestiarios todavía. Efectivamente, está dentro del manual y encima añaden un poquito, añaden un libro más. Se llama también bestiario de tal juego, pero creo que es el bestiario en sí, la recuperación de criaturas, pues como decimos al principio del vídeo, es consustancial a los juegos de rol. Bueno, ¿y en qué es en sí un bestiario en un juego de rol? Pues bueno, básicamente no deja de ser meras estadísticas para tu juego, para que puedas meter al bicho en un determinado momento de tu partida. Sí. Sobre todo al principio era más que nada una serie de estadísticas para meter a esta criatura que quiero utilizar dentro de mi sistema. Te doy las herramientas, las estadísticas, las claves para poder sacarlo a la partida con mi juego, con mi sistema, para que tengas aquí al bicho, para poder jugar con él. Más que nada era simplemente eso, un desafío a los personajes, una manera de poblar las mazmorras y las partidas con criaturas diferentes para que hubiera mucha variedad, incluso a veces pudiera sorprender a los jugadores de la necesidad de sacar módulos y más bestiarios y más bichos, porque enseguida se queda uno corto. Una vez que ha chanfainado a todo el básico, pues yo quiero más bichos, claro, quiero más originalidad, quiero
pues no pasa nada que nos inventamos más. Venga, Bueno, bestiario. para eso un clásico es Dungeons and Dragons, que si algún juego ha sacado bichos, Dungeons and Dragons ha sacado todos los que quieras y muchos más. Sobre todo en el Advanced Dungeons and Dragons venía el compendio de criaturas, que además te venía con un archivador. Sacando un venga, más. Sacaron, qué sé, 7, 8, 9 compendios distintos, archivadores con un montón de criaturas. Ay, qué tiempos aquellos. Éramos jóvenes. Sí. Ahí salía hasta el Lepogrocón, salía. Sí. Bueno, pues según ha avanzado esto de los juegos de rol, se le está dando también más importancia a lo que es el contexto, a la personalidad del bicho, ¿no? El saber dónde hay que meter al bicho, qué personalidad tiene, cómo, de dónde viene, un poco la historia. Qué monstruosidad el Sí. bicho, más que personalidad. Sí, bueno, la personalidad es un poco Ya. decir, bueno, Pero es sí, está un... clarísimo. Me voy a pasar la gracia con la frase. No, pues es que no me ha hecho ni gracia. Como somos medio tontos. Creo que tenemos, oye, somos medio tontos, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Damos a lo que damos. Sí, no más, ¿eh? Cada día damos menos. Porque cada vídeo que hacemos, damos menos. Bueno. Es que iba a hablar sobre el pasado, o sea, sobre el futuro, pero en realidad el pasado, déjalo, me voy a liar. Sí, porque vamos a demostrar lo poco que damos. Bueno, decíamos que efectivamente al principio mero compendio de estadísticas y ya está, sacos de boxeo para los jugadores, pero que poco a poco pues se da más personalidad, más monstruosidad, ya están por una razón en un sitio y en una mazmorra. Primer nivel, venga, cobos. Venga, Segundo, pues hay un vampiro ahí. ¿Y qué hace el vampiro? Pues vampirear. Luego, cubo gelatinoso, que cubo gelatinonea. Y ya está, meter bichos así, por meter. Poco a poco ya cada vez se trata de que los bichos tengan más sentido, más razón de ser, sean más orgánicos, si queréis, en el ecosistema de la mazmorra. Y que también cada juego tenga su diferencia. No es lo mismo un orco en un juego que en otro, no es lo mismo un centauro en un juego que en otro. Es decir, cada juego tiene su ambiente, su trasfondo, y eso se reproduce en los bestiarios de cada juego. Sí, bueno, si recordáis en el vídeo que hablamos sobre los módulos, unos módulos de Dungeons and Dragons, hablamos que en es que no me acuerdo bien dónde era, que tenía mucha importancia el ecosistema de los monstruos. Es decir, que si tú te liabas a matar una determinada bestia, un determinado bicho, claro, subían los otros. Claro. Fue la mazmorra del mago loco. Eso, la mazmorra del mago loco. Pues efectivamente eso antes importaba menos, porque tú ibas pasando por el pasillo así, venga, recuperando PX, paso estaban los bichos, paso estaban, y ahora se trata de que los bichos ayuden a contar una historia y tengan más razón de ser. O incluso que la historia esté envuelta en ese bicho, en esa bestia. Que a mí me gusta más esa idea, ¿no? Sí, en los bestiarios actuales puedes montarte una partida, coges un bicho al azar del compendio de criaturas y te da una idea para hacer una sola partida en torno a ese bicho. Sí. Pues, ¿qué te parece si les enseñamos ejemplos de bestiarios de juegos de rol? Venga, vamos a empezar por este mismo, el manual de Dungeons and Dragons, el bestiario... el manual de monstruos de Dungeons and Dragons de la quinta edición. La quinta edición, efectivamente. Ya creo que es tercera. Ya está la costumbre de hacer 3 libros básicos: manual del jugador, manual del director de juego, Dungeon Master, y manual de monstruos. Y en esta última, yo creo que es el que han ido un poquito más en lo que comentamos, darle un poco más de gracia, de trasfondo a los personajes, contando cómo son sus guaridas y que tengan algo más, que se pueda saber algo más de ellos que, pues eso, las meras estadísticas y poco más. A mí lo que me mola mucho es el tema de los dibujitos y las cositas, Son bastante ambientadores, se trata de meterte más en ambiente con las criaturas en estas últimas ediciones que a lo mejor en otras. Sí, la verdad que me mola. Bueno, pues vámonos a que esto ya es, nos vamos a la fricada absoluta, que forma parte del bestiario de Chill. Sí, hablamos de él hace ya bastante tiempo. Bueno, de los primeros vídeos puede ser, o es que ya mi memoria vamos a sacar juegos raros, dijimos al principio. Y luego el juego raro es el que menos ve la gente. Así que... Por cierto, ¿queréis que saquemos más juegos raros? Porque a verlos haylos. Pues seguramente dirán que sí en los comentarios. Ya sacaremos más juegos raros.
Ya había bastantes monstruos en el Chill, que es un juego de terror, de pelis de los 80 de terror, ahí tiene que haber un montón de monstruos. Pero este es un bestiario específico para criaturas de Norteamérica. Casi nada. Por cierto, hay un proyecto de hacer una nueva versión, o había una nueva versión del Chill, dirigida, guionizada, escrita por John Wick, que a ver si sabemos algo más. Pues nada, vámonos con otro, el bestiario medieval de Ars Mágica. Este me encanta, no solo porque me encanta Ars Mágica, pero es que este mola muchísimo, mola mucho. porque todo lo que hemos contado del fisiólogo viene aquí reproducido. Comadrejas, elefantes, leones, aquí te cuentan todo eso, bueno, y de muchas criaturas más. Dándote una pirueta, además, porque te cuentan dos versiones a veces, y no todas, del bicho. Cuando la comadreja es rara, pues te ponen la comadreja real y la comadreja de virtud, que la llaman, que es la comadreja mágica. Aquí lo de menos es las estadísticas, porque ya me dirás, estadísticas, una golondrina. Pues igual, claro. Pero mola más cómo se veía la golondrina de la Edad Media. Es un manual sobre todo de ambientación, de atmósfera, de sentir cómo era un bestiario medieval y por ende cómo se podía uno pensar que eran los animales de la Edad Media. Eso me gusta mucho, ese bestiario. Otro bestiario, Made in Spain. Bestiario Hispanae. Bestiario in Hispaniae, para Aquelarre, para la edición 20 aniversario, escrito por Ricardo Ibáñez, y según el propio Ricardo Ibáñez, uno de los módulos de Aquelarre que más le gusta, el mejor escrito, de lo mejor que ha escrito para Aquelarre, dice Ricardo Ibáñez. Esta es la reedición, salió una edición hace un tiempo, unos años, y se agotó, y esta es la reedición que ha salido hace, bueno, cuando grabamos este vídeo, ha salido hace poco. Mira, el perro de los Simpsons. Aquí está. Aquí, curiosamente, más que unas estadísticas, que son mínimas, las estadísticas, lo que te viene es la visión medieval, es una recuperación de cuentos, leyendas, tradiciones, con un pequeño apunte en estadística y un montón de ideas para partidas. Está muy chulo. Y ya por último os vamos a traer el Truthbank Chronicles, el bestiario de Truthbank Chronicles, que también esto es una maravilla. Este me encanta, conocido como bestiario de Georgi, porque todas las criaturas te representa Georgi, un midlandés que ha viajado mucho por el mundo de Truthbank, y te cuenta los encuentros que ha tenido con cada una de las criaturas a las que hace referencia. Muchas ya estaban en el básico, pero otras no. Los dibujos son impresionantes. Fliparlo con los dibujos porque es que... En plan grabado, los dibujos son una maravilla, los dibujos son... Y empezar con la criatura, con lo que te cuenta Georgi, ya te mete en ambiente de lo que es el mundo de mitología nórdica cruel del Truthbank, que es una maravilla. Luego, además aquí las estadísticas son importantes porque el juego si es un juego simulacionista, sí importa... Si quieres inventarte un monstruo para Truthbank, sí tienes que hacerlo con estadística, y entonces aquí sí te doy una ayuda. En cualquier otro juego te lo puedes inventar al vuelo, pero aquí sí necesitas un poquitín la guía de cómo son los monstruos en Truthbank. Pero este bestiario a mí me encanta. Y nada, y hasta aquí estaba previsto el programa de hoy. Sí, ya. Pero, como bien hemos dicho, vamos a improvisar cómo haríamos para crear un monstruo de la nada. Vamos a decir, tenemos una ambientación, cualquier ambientación, y vamos a crear un monstruo. ¿Cómo lo hacemos, Arturo? Pues lo primero, que dependa de la ambientación. Sé que suena obvio, pero los monstruos tienen que servir para transmitirte atmósfera. Si haces un juego de fantasía pues clásica, de fantasía mágica, un unicornio va a ser de una forma, pero si haces un juego de fantasía oscura y chunga, el mismo unicornio va a ser otra cosa. Y ese unicornio puede, yo qué sé, meterse la cabeza por las casas y raptar bebés y comérselos. Nada que ver con un unicornio puro de virtud que necesita una doncella para calmarlo. Así que la criatura va a depender completamente de la ambientación del juego y de pues la atmósfera que quieras meter. Así para empezar. Sí, también sería conveniente que tuviera en cuenta el director de juego, que se supone que es el que va a crear el monstruo, a qué jugadores va a ir ese monstruo. Me refiero, no es lo mismo un monstruo, en el caso de Dungeons & Dragons, para nivel 1, para nivel 2, que para nivel 10. Entonces, con esto es lo mismo, no es lo mismo un monstruo muy potente al principio de una campaña que al final de la campaña, ¿no? Esto es como los juegos recreativos, ¿no? Cuando jugabas que el boss, el monstruo final, pues que sea al final de la partida. Pues esto es lo mismo, piensa si el monstruo lo quieres que sea en modo de te doy una colleja y te mato, o que cueste matarle. Si te ocurre una idea, pero un monstruo estupendo, ten en cuenta cómo va a ser para tu
el nivel del juego de grupo de aventureros. Eso es. Si se te ha creado un monstruo muy chulo, pero es muy heavy, pues guárdalo un poquito y lo sacas más adelante. No se lo saques enseguida, porque a lo mejor si es una cosa muy bruta, pues te lo pasas de pieza. Sí. Otra cosilla, saber qué tipo de monstruo, me refiero a qué tipo de monstruo, evidentemente, si va a ser un monstruo solitario, si ataca en manada, si son varios, si es marino, acuático, vuela, pues este tipo de características sí que es importante para saber cómo tienes que introducir en el juego. Y métete debilidades del monstruo. Hoy día el ajo a los vampiros. Vale, pues, Bueno, está guay. ¿por qué no, digo por decir, la raíz de remolacha? Pongamos por caso. Oye, ¿qué me ha dado el ajo y la remolacha? O sea, que, Sí, por caso. por caso he dicho remolacha por decir. Pero puede ser, yo que sé, la tela de un sudario lavada en agua bendita en una iglesia, si con eso lo envuelves a la araña de luz de luna, a morir, por ejemplo, pues ya está, pues fenómeno. Busca debilidades a la criatura que no sea solamente matarla con espada. Si buscas una debilidad de la criatura que solo pueda ser derrotada con esa debilidad, ya vas a tener una partida solo para buscar el remedio. Y lo mismo, ¿qué aliciente tiene el monstruo para atacarte? O sea, ¿por qué te va a atacar y por qué no te va a atacar? Eso también es importante, es decir, el monstruo puede estar ahí, la araña, pero si la araña no come humanos, si tú eres un humano, pues no te va a atacar, a no ser que se sienta, ¿cómo decirlo? O sea, se sienta... no sé. atacada, que la vas a atacar o cualquier cosa de estas, ¿no? Igual que los animales de hoy en día. Oye, una araña invisible que es la que teje los rayos de luna. Oh, qué a la bonito, tierra, eres un poeta, que Arturo. se alimenta de los sueños de los bebés gestantes, haciendo que posteriormente, al no tener energía, nazcan muertos. Es una araña invisible que hay que detectarla y hay que matarla con este sudario. Fíjate que empezamos a apuntarlo porque la araña de luz, la araña de luz nos tiene que salir en otra partida. Bueno, y con, no sé, más cosas podríamos añadir, yo creo. Esto nos pasa por no prepararnos... No, sí, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Piensa rápido, mezcla animales. ¿Cómo? Mezcla animales. Bueno, tiene claro. Patas de jabalí. Venga, ¿cuerpo de qué? De hiena. Sí. Colmillos de morsa y alas de halcón. Hostia. Arreglado. Ya tengo un bicho. Sí. Lo describes y ya queda un bicho chulo. Y como puedes hacer permutaciones prácticamente infinitas, vas a poder tener un montón de monstruos. Y por cierto, ¿sabes de dónde viene esta costumbre, esta idea de juntar distintas partes de animales en la mitología griega? Pues cuéntanoslo, Arturo. Viene de antiguas polis, antiguos poblados, antiguas tribus que tenían como símbolo un animal y cuando se unían, bueno, estaban marcados en los escudos, en sus símbolos, y cuando se juntaban varios para una confederación de guerra, hacían el animal resultante de la unión de todas estas criaturas. Y ahí todos los grifos, los pegasos, los hipogrifos, de unión de estas tribus, polis y demás para la guerra, para tener un símbolo conjunto en los escudos. Qué bueno, es que la historia yo no la conocía, me la ha contado antes Arturo y me ha parecido súper bonita, ¿no? El decir, vamos a mezclar, claro, cada poli, cada ciudad-estado, lo que fuera, ¿no? Claro. Tenía ahí su animal, su insignia, ¿no? Por decirlo... La gente que no conocía esta unión de tribu, pues ven el símbolo Claro, y piensa que es un monstruo y ha ido pasando posteriormente a la leyenda. Qué bueno, macho, está muy bien. Pues nada, pues ya veis que crear un monstruo tampoco es muy complicado, lo único... Lo hemos hecho en 2 minutos aquí, mi pan, y de verdad de la buena, palabrita de Roll Scout, que lo hemos hecho improvisado de la marcha. Estás haciendo mal. La palabrita de Roll Scout es así. Pues es que esto indica separación de jugadores y no mola, así mola más porque uno protege a dos. Bueno, o uno, el máster y No, los... Aquí hablamos de brechas generacionales y de género, y no me gusta esta separación. No, nos estamos liando, con esto. Palabrita de Roll Scout y ya está. Sí, que al final acaba metiéndose en un jardín. Sí. Bueno, pues a lo que vamos. Que ya por último de todo, el ser conscientes de las estadísticas que le vais a meter al bicho, ¿vale? O sea, ser coherentes con lo que hemos hablado antes, dependiendo de cómo quieras que sea el bicho, muy potente, menos potente, de una manera u otra. Ser coherente, mete ahí tus estadísticas, te las inventas y ala, para adelante. A ver qué tal pasa luego la idea que has tenido a estadísticas. O te inventas y ya está. No hay ningún problema. Sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado.
¿Hemos hecho mucho el bestia o ha quedado bien? Sí, hemos hecho mucho el bestia, pero voy a dar un avance. ¿Sí? Sí, Venga, para el siguiente programa, creo, me atrevo a decir que puede ser, lo digo, Venga, dilo. venga, vamos a hacer partida por fin. A ver si lo conseguimos, A ver si lo Estamos conseguimos. ya uniendo fechas y cosas y personas, a ver si hay confluencia y puede ser que el siguiente vídeo sea partida. A ver si lo conseguimos. ¿De qué? Pues también está bastante enfilado, pero no quiero adelantar nada por si acaso al final se nos torce para otro lado. Sí. Bueno, pues nada, pues ya con esto, la siguiente vez que nos veamos ojalá sea con una partida de rol. Efectivamente. Bueno, pues nada, amiguetes, Gracias. hasta luego. Buena gente.